Bien, el tema que vamos a llevar ahora está referido a las pérdidas que se producen en el preesfuerzo. Acuérdense que cuando hemos calculado el preesfuerzo inicial, hemos asumido que el porcentaje de las pérdidas es un 20% de ese preesfuerzo y hemos sumado el preesfuerzo de cálculo para obtener el preesfuerzo final. Con eso hemos empezado a verificar las tensiones en las fibras extremas. Ahora vamos a calcular realmente cuál es la pérdida real que se produce para poder cambiar directamente y ver en qué incide el haber hecho primero una estimación y después trabajar con datos reales. En su vida profesional usted ya puede trabajar directamente calculando las pérdidas y trabajar con el esfuerzo final real. Aquí didácticamente yo lo he hecho así para estimar un esfuerzo inicial, un esfuerzo final con un 20% de pérdidas, para que una vez que calculemos las pérdidas reales, veamos en qué nos incide y qué es lo que tenemos que modificar. No quiere decir volver a calcular todo el proyecto. Van a ver que no. Es simplemente hacer alguna modificación en un sector. Vamos a verlo esto aquí. Por consiguiente, vamos a calcular cuáles son las pérdidas que se producen en el esfuerzo. Hay pequeñas diferencias entre lo que es pérdidas entre pretensado y posttensado. Por ejemplo, en el sistema posttensado existe la pérdida por fricción entre los cables y la vaina. Existe eso. Cosa que en el pretensado no tenemos eso directamente. Porque directamente estamos primero estirando los cables y después vaciamos el hormigón y en su retroceso nos produce la compresión, pero no hay una pérdida por fricción, no existe. Pero si estamos hablando de cables no adheridos, por ejemplo, ha de haber una pérdida por hundimiento de anclaje. Porque si estamos hablando con cables no adheridos, quiere decir que hemos colocado una vaina. Entonces, para que pueda transmitir el acero, los cables o torones, su reacción al hormigón, hemos colocado cuñas en las puntas para que esas cuñas, al tratar de volver a su tamaño inicial, penetren dentro del hormigón y nos produzca la tensión previa o deformación. Pero lo demás son pérdidas que se presentan en uno y otro caso. Y vamos a ir viendo cuáles son las pérdidas. Las pérdidas en elementos preesforzados son las siguientes. Esta es la pérdida total, que está representada por la pérdida debido al acortamiento elástico. Generalmente esta pérdida es la que se produce en tiempos igual a cero. El acortamiento elástico. ¿Por qué? Porque nos hemos estirado y estamos volviendo, el cable trata de volver a su tamaño inicial y las primeras veces vuelve a su tamaño inicial. Pero según pasa el tiempo se va relajando el acero y entonces hay una pérdida elástica del acero, ¿no es verdad? Y también hay una pérdida elástica del concreto, porque justamente tanto subir y bajar también se va relajando el hormigón. Además, tenemos el delta D sub A, que es la pérdida debido al deslizamiento del anclaje. Esto se produce tanto en preesforzado, en posttensado como en pretensado, pero es mayor en pretensado porque hay hundimiento de la cuña. En cambio, en el hormigón posttensado hay un hundimiento de anclaje, obviamente, porque los conos machos entran dentro del cono hembra y se ajustan totalmente ahí. Hay una pequeña pérdida. Esto también se debe considerar. Esta es la pérdida debido a la contracción del hormigón. Cuando estamos hablando de contracción del hormigón es debido a la humedad óptima que se produce. Acuérdense que el momento que vaciamos, por ejemplo, una viga, vamos a ver aquí, qué es lo que ocurre cuando tenemos una viga, aquí, y vaciamos. El momento que nos estamos vaciando, directamente estamos llegando hasta arriba, ¿no es verdad? Pero al día siguiente aparece aquí nuestro hormigón, a esa altura, ahí. ¿Por qué? Porque esta pérdida de altura se ha producido, uno, por el endurecimiento, por la evaporación del agua, y el otro porque el agua entra en reacción con el cemento para producir su endurecimiento. Nos van a ver que nunca vamos a mantener esta aquí, a no ser que metemos grouting. Grouting es un producto de Sika, que es el que evita justamente la contracción del hormigón. Eso es cuando nosotros queremos asentar máquinas, por ejemplo, sobre un vaciado.
Entonces, si nosotros hacemos el vaciado con la máquina puesta ahí, se va a bajar el hormigón. Pero si metemos grouting, se va a mantener exactamente donde lo dejamos. Entonces, el asentamiento es total y perfecto. También tenemos la pérdida, el FP y SF, es la pérdida por el flujo plástico del hormigón. Esa pérdida del flujo plástico es el doble que la pérdida por el flujo elástico. ¿Por qué? Porque este coeficiente de plasticidad, el C sub C, se considera como 2. Por consiguiente, es el coeficiente de plasticidad multiplicado por la pérdida elástica del concreto. Pues, generalmente esta pérdida plástica es el doble que la pérdida elástica. Esta se llama pérdida debido a la relajación del acero. Se les decía tanto subir y bajar, estirarse, contraerse, que obviamente el acero se va a ir relajando y va a ir perdiendo esto en función de la deformación unitaria que tiene el acero. Y uno de los que más se considera la pérdida debido a la fricción, eso ya les decía, la fricción que existe entre los cables y torones con la vaina, porque nosotros estamos utilizando, está frotando la vaina directamente. Entonces se calcula en función de la curvatura que se tiene, que es una ecuación parabólica de segundo orden. Sin embargo, el cálculo que se hace es E a la pérdida, o sea, es potencial. Por consiguiente, el valor que nosotros obtengamos del tangente de ángulo alfa ha de ser expresado en radianes. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero estas son las pérdidas más importantes que se producen en el hormigón. Y con esto, con todas estas pérdidas, vamos a sumar al esfuerzo inicial para tener el esfuerzo final o esfuerzo con el que vamos a pesar en tiempos igual a 0 con el gato. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿y no se produce pérdidas por dilatación del acero? Esa es la relajación del acero, no hay dilatación. El acero no se dilata. El acero se relaja. O sea, si tú tienes, se hace cuenta que es un resorte o un elástico, para que lo veas más claro. Y tú ese elástico lo jalas y lo sueltas, vuelve a su tamaño inicial. Pero haz lo mismo 1000 veces y vas a ver que el elástico ya no vuelve a su tamaño inicial, se ha relajado el elástico. Lo mismo pasa con el acero. O sea, no se dilata el acero. Entonces, en el punto 4, cuando hablamos de pérdida debido a la contracción, estamos también tomando en cuenta lo que es el efecto térmico. Pero esta es contracción del hormigón, no es del acero. Sí, del hormigón justamente. En esa parte, en el punto 4, sí. De contracción del hormigón, pero también está involucrado lo que es el efecto térmico en el hormigón, ¿Inge? Sí, está incluido justamente. Vamos a ir por eso calculando cada uno de estos, pero consideren que en tiempos igual a 0 casi la única que se produce es el acortamiento elástico del hormigón. Estamos hablando del hormigón en este caso. Y para eso necesitamos un coeficiente de proporcionalidad justamente que esté relacionado entre el acero y el hormigón. Acuérdense que para el teorema de Steiner hemos tenido un coeficiente de proporcionalidad entre la losa y la viga, ¿no es verdad? Aquí estamos hablando directamente de la relajación que tiene el elemento que ha sido comprimido, en este caso la viga. Entonces vamos a tener un coeficiente de proporcionalidad del módulo de elasticidad del acero versus el módulo de formación lineal del concreto. Y obviamente al ser el módulo de formación lineal del concreto mucho más pequeño, ha de ser mayor que 1. Entonces ese es el coeficiente que vamos a ir corrigiendo para ver cuál es la pérdida elástica del concreto en tiempos igual a 0. ¿Está claro? Sí, muy claro, gracias. Bien. Tipos de pérdidas del preesfuerzo. En elementos pretensados y en elementos posttensados. Ya les dije, las mayores pérdidas a cables no adheridos por el hundimiento de las cuñas. Como está libre el cable dentro de una vaina, entonces si no tendría las cuñas, soltamos y vuelve a su tamaño inicial, pero no ha comprimido nada. Entonces tenemos que colocar cuñas en los bordes. Y esas cuñas rato que soltamos lentamente los cables, se produce directamente la penetración de las cuñas dentro del hormigón. A eso se llama la pérdida del deslizamiento del anclaje y se presenta en cables no adheridos, justamente.
¿Y dónde? En la transferencia. El momento que estamos soltando los cables, es la transferencia, están transfiriendo la reacción de los cables al hormigón. En esa etapa se produce esto. Y el segundo, que tenemos aquí en elementos pretensados, es el acortamiento elástico del hormigón. ¿Qué pasa cuando, fíjense, no se nota mucho, pero tiene? Este es un hormigón normal. El rato que lo comprimimos, este hormigón se va a volver así. Así. Se está comprimiendo, síguenlo con otro color, se está comprimiendo gracias a la penetración que tienen los conos machos dentro del cono hembra, produciendo una compresión interna del hormigón. ¿No es verdad? Y eso se produce justamente porque estamos soltando los cables están comprimiendo directamente el hormigón. En el post-tensado, cuando hacemos eso, lo que se produce es una deformación hacia arriba, ¿no es verdad? En este también, pero tenemos un acortamiento directamente del hormigón y se produce también al aplicar los gatos, es una transferencia. Y la fricción, no tenemos fricción, es lo que les dije. No tenemos fricción porque los cables han sido pesados antes del endurecimiento del hormigón y después, más bien, sus reacciones la transmite su reacción al hormigón para producir la precompresión. La contracción del hormigón después de la transferencia, después de que se ha producido esto de aquí, el hormigón se empieza a soltar directamente. Por tanto, subir y bajar, empieza a entrar en relajación del hormigón, se empieza a contraer. Y esa es una pérdida que también vamos a considerar. Este es debido a la humedad directamente, a la desaparición de la humedad. El flujo plástico del hormigón, lo que decía, el flujo plástico del hormigón es el doble que el flujo elástico. El flujo elástico está en función del coeficiente de proporcionalidad que hacemos entre el módulo de elasticidad del acero versus el módulo de elasticidad del concreto. Y la relajación diferida del acero. Esto también les contaba que para ver la vida útil de una estructura, cuánto nos queda de vida útil, se han dejado unos sensores, tanto en la viga, tanto en los fierros como en el hormigón. Y conectando a la computadora se puede verificar cuánta relajación ya se ha producido ese acero y cuánto tiempo de vida útil nos puede quedar antes de entrar directamente en la relajación total o en la pérdida por relajación del acero. Este es el tiempo igual infinito, obviamente. Ahora tenemos que hablar de pérdidas instantáneas y pérdidas diferidas. Las pérdidas instantáneas son las que producen en tiempos igual a cero, pérdida elástica del concreto. Este es tiempos igual a cero, que les decía. ¿Y a qué se refiere? Cuando la fuerza pretensora se transfiere a un elemento, existirá un acortamiento elástico en el hormigón a medida en que se comprime. Este puede determinarse fácilmente por la propia relación esfuerzo-deformación del hormigón. La cantidad de acortamiento elástico que contribuye a las pérdidas depende del método de preesforzado, ya sea pretensado o posttensado. Para elementos pretensados, en los cuales el torón se encuentra adherido al hormigón, sin cables adherido, en el momento de la transferencia, el cambio de la deformación del acero es el mismo que el de la deformación de compresión del hormigón al nivel del centroide máximo. Están transmitiendo la reacción del cable que trata de volver a su tamaño y eso nos produce una compresión directa, que es el mismo valor al hormigón. A los elementos posttensados, en los cuales se utiliza al mismo tiempo a todos los torones, acuérdense que si no se puede cumplir esto, entramos en tensiones diferidas. La deformación elástica del hormigón ocurre cuando se aplica la fuerza en el gato y existe un acortamiento inmediato, por lo que no existen pérdidas. Cuando nosotros dejamos una vaina, directamente estamos introduciendo el cono macho dentro de los conos hembra, hay un hundimiento de anclaje, pero no hay una relajación del acero. Las pérdidas debido al acortamiento elástico en el elemento presurizado serán, este es el coeficiente de proporcionalidad que les decía, que está relacionado directamente al módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de deformación lineal del hormigón preesforzado. Entonces,
Este es igual, ya hemos calculado, el SVS es 2.1 por 10 a la sexta del acero. Y este E sub C, también hemos dado la fórmula, que es 15.100 por el F'C del hormigón. Esa es una de las fórmulas. En ese caso estamos hablando de kilopons por centímetro cuadrado. Entonces, una vez que hemos calculado el coeficiente proporcional entre los cables rotorontes y el hormigón, que es lo que forma directamente el hormigón preforzado, los dos, tenemos la pérdida elástica del concreto, que es igual a ese factor de proporcionalidad que multiplica el preesfuerzo de cálculo sobre el área del concreto. Y este coeficiente de proporcionalidad afecta al acero. Por eso que decimos N por la armadura real de los torones. Este está expresado en kilopons por centímetro cuadrado de esa pérdida elástica. Pero como nosotros hemos dicho que vamos a trabajar un porcentaje mínimo 20%, así hemos pensado, entonces lo volvemos un porcentaje del esfuerzo inicial. Entonces tenemos este D sub E por 100 dividido entre el esfuerzo inicial por la armadura real de los torones. Este es el porcentaje que se presenta debido a la pérdida elástica del concreto en tiempo es igual a 0. ¿Alguna pregunta? Ahora van a ver que la pérdida plástica va a ser el doble de esta, porque vamos a hacer este por el coeficiente de proporcionalidad, que es 2, pero vamos a ver más adelante. Aquí lo que les decía, puede utilizar esta fórmula o pueden utilizar el 15.100 por la resistencia cilíndrica del hormigón, o si no, el peso específico elevado a 1.5 es el módulo de formación lineal del concreto, por 4.280 por la raíz del F'C, donde este F'C está expresado en kilopon por centímetro cuadrado y el peso específico es expresado en tonelada por metro cúbico. Si hacen eso, en esas unidades van a obtener en kilopon por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad del acero es 2.1 por 10 a la sexta, si ya lo avisé. Deslizamiento de anclaje, es lo que les decía que el momento que los conos machos ingresan dentro del cono hembra, se está produciendo un hundimiento de anclaje, pero mayor es el hundimiento de anclaje cuando estamos con cables no adheridos en pretensado. En los solventes postensados, cuando se testan los cables, la tensión del acero se transmite al hormigón mediante conos. Eso ya les dije, la penetración del cono macho dentro del cono hembra tiene que ajustarse y produce una pérdida por hundimiento del anclaje. Existe inevitablemente una pequeña cantidad de hundimiento en los anclajes después de la transferencia, a medida en que los conos machos o cuñas se acomodan en el cono hembra. Se hemos terminado de introducir, existe una fricción directamente, una adherencia perfecta entre el cono macho, cono hembra y cable. Sin embargo, como ya no está funcionando el gato Freycinet, empieza a trabajar solo esa unión. Entonces el cono macho se va acomodando dentro del cono hembra, apretando el cable. Ese es lo que se llama una pérdida por hundimiento de anclaje. Esa pérdida por hundimiento de anclaje está expresado en la deformación unitaria del acero, que se considera que es una pulgada, 0.1 pulgadas, multiplicada por la longitud total de la viga, sobre la longitud total de la viga y por el módulo de elasticidad del acero. Entonces, nuestra deformación unitaria, que se puede considerar como 0.1 de una pulgada, de 2.54, entonces 0.254 es lo que se consideraría como centímetros, este valor de un factor de hundimiento unitario del acero, de relajación de los conos, no del acero, del cono macho. Entonces, una vez que hemos calculado esto, tenemos que trasladarlo a porcentaje, igual. Entonces, tenemos esta pérdida por deslizamiento del anclaje, multiplicamos por 100 sobre el esfuerzo inicial y por el área real de torones. Y después vamos a sacar, después de que hemos sacado todo, vamos a sumar todas las pérdidas y vamos a ver si estamos encima del 20% o debajo del 20%. Si estamos debajo del 20%, directamente vamos a aplicar el 20%. Menos de eso, no. Pero más de eso, sí. Si sale 26, entonces vamos a aplicar el 26% de incremento. Aquí. En los elementos pretensados se puede despreciar estas pérdidas al ser pequeñas, además que se acostumbra a tesar un poco más para absorber el deslizamiento. Lo que les decía, que el hundimiento de anclaje
es diferente en posttensado que en pretensado. Allá los conos, los cuñas son los que se relajan, pero es el momento de transmisión directamente, no es porque después se van a acomodar. En tiempos igual a infinito, las pérdidas que producen son las siguientes. Contracción o pérdida de humedad del hormigón, como te decía. Esto es cuando el hormigón ha entrado en reacción, el cemento ha entrado en reacción con el agua y se empieza a producir el endurecimiento. Quiere decir que hay una pérdida hasta del 95% de humedad. Entonces, esa pérdida de humedad hace que se reduzca también la sección de nuestro elemento estructural. La contracción del hormigón se conoce como resultado de la pérdida de humedad. Las mezclas para el hormigón normal contienen mayor cantidad de agua que la que se requiere para la hidratación del cemento. Esta agua libre se evapora con el tiempo. La velocidad y la determinación del secado dependen de la humedad, la temperatura del ambiente y del tamaño y la forma del espécimen del hormigón. Obviamente, ¿por qué cambia esto? Porque no es lo mismo que hago una viga, vacío una viga, por ejemplo, en Villamontes, cuando tengo 44 grados a la sombra, y entonces la evaporación es inmediata. En cambio, si estoy en Charaña, por ejemplo, con menos 10 grados, no tengo una evaporación, más bien tengo que curar con agua caliente, porque si no se me va a vitrificar mi hormigón. Entonces, por eso dice, depende dónde esté y la temperatura del ambiente, eso es lo importante. La contracción por secado del hormigón provoca una reducción de la deformación del acero, del perfuerzo, igual a las deformaciones de contracciones del hormigón. Ustedes saben que con el frío cualquier elemento estructural se contrae y con el calor más bien se dilata. A eso se refiere. Son las pérdidas por contracción hacia adentro o hacia afuera. Lo más común es hacia adentro. La contracción se afectada por siguientes variables. Los agregados. Los agregados actúan para restringir la contracción de la pasta de cemento. De aquí que el hormigón, con un alto contenido de agregados, es menos vulnerable a la contracción. En esto, por ejemplo, la temperatura es lapidaria para cualquier estructura de hormigón armado. Realmente yo tuve la oportunidad de salvar, si quieren, unas chimeneas que les contaba que Ende trajo unas turbinas de gas justamente para hacer funcionar la planta de Valle Hermoso, las que pasaron el puente de Yavini, que les he contado. Pero esas mismas turbinas se colocaron sobre bases de hormigón armado. Y obviamente la temperatura que desprende estas torres es de 300 grados centígrados. Si ustedes vieran cómo estaba eso, estaba destrozado, se hinchó directamente el hormigón y estaba por reventar. Cada una de esas turbinas costaba $1,5 millones, y eran 4. Entonces nos llamaron para que veamos cómo se podía solucionar. Obviamente que hemos solucionado eso sacando la carga hacia afuera, ya no que se descanse sobre el hormigón, sino que descanse sobre unas estructuras metálicas que van perimetralmente. Pero para garantizar eso hemos tenido que colocar alrededor de la turbina ladrillos refractarios para que no nos meta otra vez calor al hormigón que habíamos a vaciar junto con las estructuras metálicas. Y ese hormigón que hemos vaciado ha sido cuarcítico. El único lugar donde hay agregado cuarcítico es en el Chapare, en el río Mariposas. Desde ahí nos ha costado 240 bolivianos el metro cúbico, tanto de arena como de grava cuarcítica. Pero es el único agregado que aguanta altas temperaturas. Y si van a ver al Valle Hermoso a ver las turbinas de Ende, van a ver que están en pie. Ya no pasó eso. Pero se tuvo que desechar directamente la base de hormigón por la cual estaban apoyadas las torres y estaban a punto de colapsar. Entonces, esto es importantísimo. Los agregados que van a actuar dependiendo de la temperatura. Otro tema que se tiene que tomar en cuenta es la relación agua sobre cemento. Cuando estamos hablando de hormigón preesforzado, ya no trabajamos con relación de agua sobre cemento de 0.53, es demasiado aguado. Tenemos que reducir la cantidad de agua a 0.40. Pero eso trae un peligro de que se pueden producir cangrejeras. Entonces, para contrarrestar eso, se colocan plastificantes. Estos plastificantes son retardadores del fraguado inicial del hormigón.
Nos permite vibrar y eliminar el porcentaje de vacíos y posibles cangrejeras que se pudieran presentar. Por eso también se ensancha de 6 pulgadas, 8 pulgadas el ancho del alma. Y por último, el tamaño, bueno, no solo por último, sino este es otro tema, tamaño del elemento de hormigón. La duración de la contracción es mayor para elementos más grandes debido a que se necesita más tiempo para secarse hasta las regiones internas. Cuando uno dice a los 28 días y está el hormigón fraguado, mentira. Está fraguado todo lo de afuera. El núcleo central todavía no está fraguado. Eso toma tiempo, puede llegar a los 50 días para que esté totalmente fraguado el núcleo central de una estructura. Es posible que se necesite un año para que el proceso de secado inicie a una profundidad de 25 centímetros y 10 años para iniciar a 60 centímetros más allá de la superficie externa. Pues cuanto más grande es nuestra sección, más tarda en secar el núcleo central. No es que a los 28 días sí está. Obviamente que el elemento empieza a trabajar perimetralmente, pero no el núcleo central. 4. Condiciones del medio ambiente. El valor de contracción es más bajo donde la humedad relativa es alta. En Santa Cruz, por ejemplo, el valor de contracción es menor. ¿Por qué? Porque es húmedo totalmente. La cantidad de refuerzo, el hormigón reforzado se contrae menos que el hormigón simple. Obviamente, el acero no lo deja deformarse al hormigón, o sea, lo agarra si quieren. Aditivos. Es un acelerador tal como cloruro de calcio usado para acelerar el endurecimiento y la colocación del hormigón aumenta la contracción. También hay aditivos que impiden la contracción. Esos son los plastificantes que les digo y que retrasan el fraguado inicial, permitiendo dar tiempo a que uno vibre y evitar cangrejeras. Y por último, el tipo de cemento. El hecho de recibir Portland nos está diciendo que el cemento Portland no tiene puzzolano, o sea, no está mezclado con nada, es puro. Pero eso no quiere decir que el cemento puzolánico es malo, simplemente que la puzzolana retrasa más todavía el fraguado final del hormigón. Para elementos postensados, la pérdida de esfuerzo por contracción es un poco menor debido a que ya ha tomado lugar un alto porcentaje de la coloración antes del postensado. El rato que nosotros hemos vaciado la estructura, no la hemos postensado, no hemos hecho nada, simplemente está vaciada. Y empezamos a tensar contra el mismo hormigón y endurecido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese hormigón se va a contraer menos directamente si estamos hablando de un hormigón más fresco, ¿no es verdad? A eso se refiere esto. Y estos valores cambian directamente. Aquí vamos a ver. Que esté en función la primera forma, la pérdida por contracción, el delta C sub C. Ya les dije que la fórmula más común es adoptar que el delta C sub C, sino el C sub C, el coeficiente de contracción, es 2. Sin embargo, existen otros que están en función de la temperatura del ambiente. Así, para elementos pretensados, tenemos esta fórmula, que es la pérdida por contracción, que es 1193 menos el 10.5 por la temperatura que tiene ese ambiente promedio. O sea, aquí en Cochabamba, por ejemplo, podemos decir que tenemos 21 grados de temperatura promedio. Entonces multiplicamos 10.5 por 21 y vamos a tener la pérdida por contracción en kilopón por centímetro cuadrado. Obviamente que una vez que hemos calculado esto, hay que volverlo en porcentaje, como hemos hecho lo otro. Y para elementos postensados es menor. Tenemos 948 sobre 9 por la humedad, la temperatura promedio que se tiene. H es el promedio anual de la humedad relativa del ambiente. En caso de no conocerse H, se puede estimar según la tabla 7.2. Pero, obviamente, el H en ambientes muy húmedos como Santa Cruz se puede tomar un 90%. En Cochabamba podríamos tomar 70%. Pero en Oruro, por ejemplo, tendríamos que tomar un 40% para determinar este valor, el H, este. Podemos utilizar esta tabla.
y de este valor que hemos obtenido, de este delta sub C, o de esta tabla si quieren, entonces sacamos la delta total por 100 para volverlo porcentaje. Generalmente el delta sub T está en función de la resistencia cilíndrica del hormigón. Deformación del flujo plástico. Aquí es donde les decía el coeficiente de plasticidad. El flujo plástico es la propiedad de muchos materiales mediante los cuales ellos continúan deformándose a través de lapsos de tiempo considerables bajo un estado constante de esfuerzo o carga. La velocidad del incremento en la deformación es grande al principio, pero disminuye con el tiempo hasta que después de muchos meses alcanza asintomáticamente un valor constante. Al principio, cuando pasan los camiones, se estira más, se contrae menos, entonces el lecho elástico es mayor que después cuando pasan los años, entonces ya está estirado el cable, entonces lo que se estira es mucho menor que al principio. Y ese es lo peligroso de que llegue directamente al colapso si no se controlan con los sensores. La deformación resultante está en función de la magnitud de la carga aplicada, su duración, las propiedades del hormigón, incluyendo la dosificación de la mezcla, las condiciones de curado, la edad a la que el elemento es cargado por primera vez y las condiciones del medio ambiente. Esto del curado es importantísimo, tanto para el hormigón armado como para el hormigón preesforzado. Sin embargo, yo diría que para el hormigón preesforzado es lapidario. Si no se cura todos los días durante una semana, estamos corriendo el riesgo de que no alcance su resistencia característica. Ya les expliqué qué es la resistencia característica. Entonces, existen varias formas. Una de estas es la pérdida por plástica, es el coeficiente de plasticidad, menos 1, que multiplica al coeficiente de proporcionalidad, es el módulo de elasticidad del concreto, del acero sobre el módulo de formación lineal del concreto, por el F sub 6, que es 0.8 de la resistencia cilíndrica del hormigón. Por consiguiente, se puede aplicar que la pérdida plástica es este valor que hemos obtenido aquí, por 100 dividido entre el esfuerzo inicial por el área de acero. Pero, más sencillo que esto es donde se sucede el valor de coeficiente de plasticidad o de formación plástica del hormigón. Varía mucho, esencialmente a causa de la dificultad de separar el agrietamiento de la deformación plástica. Para efectos de cálculo, se considera seguro tomar un valor de C sub C igual a 2, lo que decía, coeficiente de plasticidad igual a 2. Para elementos postensados, cuando el preesfuerzo se aplica después del fragor del hormigón, el coeficiente puede ser un poco menor. Para elementos pretensados en el que el preesfuerzo se aplica antes del colado, el coeficiente puede mantenerse o aumentar algo más. La fórmula recomendable para calcular pérdidas del preesfuerzo debido al flujo plástico es esta. Tenemos el coeficiente de plasticidad, que es 2, y multiplica a la pérdida por elástica del concreto, que es lo que hemos considerado en tiempo sobre el acero. O sea, dos veces la pérdida elástica es la pérdida plástica del concreto. Esto ya se explica al principio. Posteriormente tenemos la relajación o deformación plástica del acero. Esta deformación plástica del hormigón, pero también existe deformación plástica del acero. Cuando el acero del preesfuerzo se le esfuerza hasta los niveles que son usuales durante el pesado inicial y al actuar las cargas de servicio, se presenta una propiedad que se conoce como relajamiento, el cual se define como la pérdida del preesfuerzo en el acero preesforzado manteniendo una longitud constante. Es lo que alguien me habló de hinchamiento de los cables, que es la relajación de los cables, relajación. El relajamiento continúa indefinidamente aunque una velocidad decreciente. Lo que les decía al principio, los cables se estiran harto, pero vuelven también a su posición inmediatamente. Con el tiempo ya no se estiran tanto porque ya están vencidos o relajados, entonces poco se estiran y poco también vuelven. Ahí es el momento que tenemos que controlar justamente, que no van a colapsar los cables antes de su vida útil. Y eso se puede presentar justamente cuando estamos cambiando la carga de diseño. Yo les decía carga HS25 o HL93, que la cambiemos a HL67, que son los bitrenes que están circulando en los países vecinos, nos va a traer ese tipo de problemas. Por consiguiente, la pérdida del preesfuerzo debido a la relajación
puede calcularse con la siguiente fórmula. El delta Fs, la pérdida por plástica del acero, es igual al módulo de deformación, al módulo de elasticidad del acero, multiplicado por el coeficiente K del gato. Este coeficiente K del gato vale 0.003 para aceros ASATM a 416. Este dato nos lo da, no es la deformación unitaria, ojo, simplemente es un coeficiente para diferentes aceros que nosotros tengamos. Si estamos utilizando el A416, que es el que estamos utilizando, porque acuérdense que es 270 kips square inch, es el A416, entonces podemos considerar que un K, el coeficiente del gato es 0.003, que multiplica a 2.1 por 10 a la sexta. Esa es la pérdida por deformación plástica del acero. Y esto tenemos que transformarla a porcentaje, lo mismo que los anteriores. Porcentaje de la pérdida elástica del acero es este valor por 100 sobre P sub 0, siempre por el área unitaria, por el área real de torones. Y esta es la última pérdida que se considera en posttensado. La pérdida de la fuerza de perforzado ocurre en los elementos posttensados debido a la fricción entre los torones y los ductos, las vainas. La magnitud de esa fuerza está en función de la forma del torón o alineación, llamado efecto por curvatura, y de las derivaciones locales en el alineamiento llamado efecto por deformación no intencional. Los valores de los coeficientes de pérdida varían según el tipo de torón y la alineación del ducto. En los elementos posttensados, por lo general, los torones se anclan en un extremo y se estiran mediante los gatos del otro extremo. Es lo que habíamos hablado del lado inerte o muerto. A medida en que el acero se desliza a través del ducto, se desarrolla la resistencia friccionante, por lo que la tensión en el extremo anclado es menor que la tensión en el gato. Las fuerzas friccionantes se consideran en función de dos efectos: la curvatura intencional, que es la primaria, y la curvatura secundaria no intencional de la trayectoria especificada por el ducto. Esta de aquí. Como estamos hablando aquí de que este es el lado inerte o muerto, entonces este es el lado activo. Estamos tensando solamente de este lado. Y justamente aquí es donde se produce la mayor fricción que se puede tener. Entonces vamos a tener una pérdida por fricción en cualquier parte del cable y otra en el punto de aplicación del gato, que ese es el que nos interesa, porque el ángulo alfa es mayor aquí. Si nos fijamos aquí no tenemos ángulos, casi horizontal, es horizontal. En cambio aquí tenemos un ángulo alfa, y ese ángulo alfa justamente es el que contrarresta a los cortantes producidos por las cargas, y en este sentido es el que nos va a ir comprimiendo la pieza, ¿no es verdad? Entonces, este ángulo alfa es el que nosotros tenemos que calcular. Los coeficientes típicos de mu y de k, mu es el coeficiente por rozamiento y k es la constante del gato. Para cada uno de estos efectos están especificados en los criterios de diseño. Las pérdidas debidas a la fricción por deformación no intencionales del ducto se encontrarán presentes aún para los casos de torones rectos, debido a que en los casos reales el ducto no puede perfectamente recto y existe fricción entre los torones. Sí, es un sistema pretensado, pero eso se lo puede desestimar, o sea, no es tan gravitante, porque cuando estamos hablando de tensión horizontal, no existe la deformación del ángulo alfa, ¿no es verdad? Entonces estaríamos hablando como si la tangente de 0 es igual a 1 aquí. Entonces, para determinar esto, la tensión por fricción, apelamos a este punto A, el punto B y el punto C. Si tenemos el eje de coordenadas Y aquí y el X aquí, ¿qué quiere decir? Que el punto A, este, es menos L medio, es decir, en abscisa es 0, porque estamos en el eje neutro, donde está el eje X, y en abscisa es menos L medios, y en ordenada es 0, ¿no es verdad? En cambio, este punto de aquí es más L medios, y en ordenada 0. Y este punto de aquí, en abscisa es 0, y en ordenada es menos E, porque esta es justamente la excentricidad que nosotros tomamos.
Entonces, cuando nosotros hacemos el reemplazo, vamos a tener 1 punto, 2 puntos y 3 puntos. Y tenemos la ecuación de la parábola. Vamos a volver a escribir aquí. Aquí está, para que sí está aquí. La ecuación de la parábola es ax al cuadrado más bx más y más d es igual a 0. Entonces, si yo reemplazo este punto en esta ecuación, o sea, el x y el y, voy a tener una ecuación. Si yo reemplazo este otro punto, que es 0 y menos e, en esta ecuación, voy a tener otra ecuación. Y si reemplazo este punto, que es más L medios y 0, en esta ecuación voy a tener 3 ecuaciones. Pero voy a tener 3 ecuaciones y 1, 2, 3 y 4 incógnitas. Entonces sería sin solución esto. Sin embargo, por el hecho de ser simétrico, que este es más y este es menos, uno de estos se va a volver 0, un coeficiente de este se va a volver 0. Y vamos a tener 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Alguna pregunta? Y justamente reemplazando tenemos una ecuación, tenemos 8 ecuaciones en este punto y tenemos otra ecuación en este otro punto. Si solucionamos los valores de A, B y C, vamos a tener esta ecuación de aquí, esta. O sea, va a ser x al cuadrado es L al cuadrado dividido entre 4 por y al cuarto más 1. Resolviendo estas 3 ecuaciones para esa ecuación, nada más. Donde podemos sacar el y en función de x. ¿Para qué? Si hacemos el y en función de x, sabemos que la primera derivada es la tangente de una línea curva. ¿No es verdad? Y lo que necesitamos justamente es la tangente aquí, en este punto, porque es una curva. Y la primera derivada en este punto es la tangente. Entonces, con esa tangente podemos encontrar el ángulo de desviación estándar que vamos a tener aquí. Entonces derivamos esta ecuación, 2x de x es L al cuadrado sobre 4e por la derivada de y. Entonces yo hago derivada de y sobre derivada de x, estoy hablando de la tangente del ángulo alfa, que me va a dar esto, 8ex sobre L al cuadrado. Reemplazando los valores de x medios en el apoyo, porque ¿dónde se produce la mayor desviación angular? Aquí, en este punto o en este punto, en cualquiera de los dos. Entonces, reemplazando que x es igual a L medios, donde se produce la mayor, tenemos que la tangente de alfa es igual, reemplazo L medios aquí, el x, 4e sobre L. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tangente del ángulo alfa es igual a 4e sobre L. Pero fíjense que está como exponencial el ángulo alfa. Por consiguiente, tenemos que expresarlo en radianes, este alfa. Y la pérdida por fricción que se produce es la pérdida en cualquier punto menos la pérdida en el apoyo. ¿Qué es el T sub 0 y qué es el T sub B? Vamos a ver, el T sub 0 está en función del T sub B, pero este T sub B es en cualquier punto. ¿Y cómo se calcula eso? Tenemos nosotros el esfuerzo total, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuánto recibe, qué fuerza recibe cada uno de los torones o cables? Es el esfuerzo de cálculo total dividido entre el número de cables. Y la tensión en cualquier punto que se produce aquí, la tensión de la pérdida, es igual a este valor del esfuerzo dividido entre el área unitaria. Por consiguiente, la pérdida por fricción en cualquier punto que se produzca aquí, está expresado este valor del F de sub R por 100 sobre P sub 0 por ASR. ¿No es verdad? Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos este valor del T sub B y podemos calcular el valor del apoyo, el T sub 0 en el apoyo, que es donde existe mayor desviación angular. La única diferencia es que vamos a expresarlo en radianes. Entonces, este es el coeficiente de fricción entre la vaina y los cables, y este es el coeficiente del gato, coeficiente de corrección del gato crecimiento. También se lo llama coeficiente de fricción secundario, porque depende del gato directamente, del ángulo que coloquemos el gato. Por consiguiente, tenemos el valor en el apoyo, que es donde existe la mayor desviación angular. ¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los valores de K y de alfa? De K y de mu, perdón.
estos valores. Este es el coeficiente de rozamiento y este es el coeficiente del gato. Para nosotros que podemos tomar el valor de K como 0.0045. Esa es la constante del gato Freycinet. Anótense, 0.0045. Y el coeficiente de rozamiento entre el latón y los cables de acero es de 0.15. Entonces consideren estos dos valores. Este valor de aquí, 0.015, el factor de rozamiento, y la constante del gato, 0.0045. Aquí 45. Ese es para alambres de trenza de 7 alambres, ¿no es verdad? Es lo que es llamado el A416, que nos mencioné antecitos. Para este tipo de anclaje están tomando estos valores. ¿Alguna pregunta? Aquí existen algunos valores, se pueden tomarlos en cuenta. Los valores de K y de μ deben usarse cuando no estén disponibles los datos experimentales de los materiales usados. Es decir, cuando no nos dan el valor el fabricante. Pero fíjense que aquí alambres o trenzas sin galvanizar. O sea, no estamos en esa condición, pero puede ser que en algún momento ustedes tengan alambres sin galvanizar. Entonces, pueden utilizar estos valores. Cubierta de metal brillante, no, cubierta de metal engrasado, revestido de asfalto, enrollado. Esto sobre todo se utiliza para pretensado. Como estamos hablando de cables pesados antes del vaciado del hormigón, entonces generalmente se los engrasa estos para que no exista ningún rozamiento entre la vaina y estos. Por eso dice engrasados, revestidos de asfalto, enrollado. Estos son para este tipo de se los pongo aquí. No vamos a trabajar con esto nosotros, porque estamos hablando de la A416, que es este de aquí. Entonces vamos a utilizar 0.0045 y 0.15, eso para nuestro cálculo. Y estos son datos por si acaso alguna vez nos toca trabajar con este tipo de alambres. Este ducto formado por varillas o tubo metálico extraídos. ¿Qué quiere decir? Estos son los cables son los aceros que nosotros podemos encontrar en las ferreterías. Es verdad, el ArcelorMittal, que tiene una tensión de fluencia de 5000, está conformado como varilla directamente. Entonces, los coeficientes varían en el sistema Freycinet, con el gato Freycinet, el sistema Magnet, que es otro sistema de posttensado, y el sistema Lee-McCall. Estos dos nunca se han utilizado en Bolivia, nunca. Pero yo estoy obligado a darles cualquier nomenclatura, porque algún día de repente no están calculando aquí, van a decir que trabaje con el sistema Magnet o con el sistema Lee-McCall. Entonces, tienen los coeficientes tanto de fricción como directamente el K del gato. Acuérdense que nosotros tomamos 0.15 este valor y este tomamos 0.0045, que varía mucho por el tipo de varilla, no es cable ni torón. Se los he dado así para que ustedes tengan los datos cuando quieran eso. Ahora, cuando están hablando del astro del FDL, pueden utilizar estos valores, entre 0.05 y 0.25, que estamos en el 0.15 que yo les dije, y aquí tenemos en 0.00.0045. Entre estos dos, si el astro pero pueden cambiar estos valores, pero lo que nosotros estamos haciendo ahorita es el AST, por consiguiente tenemos 0.0045 y aquí tenemos 0.15. Estimación aproximada a la suma total de las pérdidas dependiente del tiempo. Dependen de muchos factores, las propiedades del acero y del concreto, las condiciones de curado y de humedad, el valor y el tiempo de aplicación del refuerzo y el método empleado. Por tanto, para el cálculo de las pérdidas en elementos preforzados, se puede asumir una pérdida total de preesfuerzo mayor o igual a 20, como mínimo para efectos de predimensionamiento, lo que es el mercado. Cuando calculemos todas las pérdidas, de repente nos sale 36%, entonces vamos a cambiar a 1.36 Pero cuando calculemos a 1.36, ¿en qué nos va a afectar?
¿Dónde hemos aplicado el preesfuerzo final? ¿Dónde? El momento que hemos hecho la verificación en las fibras extremas, ¿no es verdad? Después de calcular el preesfuerzo, hemos calculado un preesfuerzo final estimado con un 20%. Entonces, si nosotros hemos entrado en tensiones diferidas y este preesfuerzo final, vamos a ponerlo para un ejemplo, que nuestro preesfuerzo final sea igual a 1.285 del P sub 0. Ok. No había sido 20, había sido 28.5% las pérdidas. Entonces, ¿dónde hemos aplicado este preesfuerzo final? En la verificación de tensiones en fibras extremas en tiempos igual a 0. El dato que estamos tesando los torones, ¿no es verdad? Y si con este valor de 1.20 entramos en tensiones diferidas, obviamente con un valor mayor, con todos los hombres que estamos entrando en tensiones más diferentes todavía, por consiguiente en tiempos igual a 0, no nos va a afectar. Lo que sí nos va a afectar es en el tiempo es igual a intermedio, porque vamos a calcular un nuevo esfuerzo P sub 4, P sub 5, que tiene que ser mayor a 0, acuérdense. Y cuando queramos ver si podemos testar todos los torones, ahí vamos a aplicar este, y ya no este de aquí, sino este valor para ver si el valor que nos sale es mayor o igual a menos 1.59 raíz de F'(C). Como hemos aumentado de repente con esto, podíamos testar todos los torones, pero al aumentar las pérdidas ya no podemos aumentar todos los torones, no podemos testar. Por consiguiente, solamente tenemos que calcular tensiones diferidas para tiempos igual a infinito, de tal forma que los últimos torones se tesen antecitos de la foto. Como ven, no necesitamos calcular otra vez todo, no. Es simplemente hacer una verificación en las fibras extremas en tiempos igual a 0. Hicimos en tensiones diferidas, tiempos igual a 0 no nos cambia. Solamente nos puede cambiar en tiempos igual a intermedio. ¿Está claro? Ingeniero, está claro. Estoy en clase, te llamo ahorita. ¿No hay ninguna pregunta? Bien, entonces vamos a quedar aquí. Que tengan muy buena noche. Mañana vamos a acabar materia con las deflexiones, que alguno de ustedes ya me preguntó. Y el día lunes es la entrega del proyecto, de lo que está programado, ¿no es verdad? No, es el primer examen parcial. Primer examen parcial, a las 18:45, el lunes 25 de abril. Entonces ahí vamos a tomar. Y para esto, lamentablemente yo tenía la hora P600, 692A, ya me la asignaron. Pero esto es para menos de 100 alumnos, para garantizar, si quieren, entre comillas, de que hay una separación entre los alumnos. O sea, existen medidas de bioseguridad que yo no creo para nada, porque el rector cree que poniendo un chisguetazo en la entrada de la Jordania y están todos purificados y que nadie se va a contagiar. Mentira. Ustedes han visto lo que ha pasado con el ingeniero Escalera, Armando Escalera, fallecido el día sábado, justamente por problemas de COVID. Lo ha desgastado tanto que no ha podido recuperarse. Los que no sabían, su docente de sanitarias ha fallecido el día sábado, Armando Escalera. Entonces yo no quiero arriesgar la vida de ustedes y tampoco la mía por caprichos que tiene una universidad. La universidad debería haber creado las condiciones seguras para poder volver a exámenes presenciales. ¿Qué significa eso? Que debería tener extractores en todas las aulas donde se va a dar examen, garantizar la separación de los alumnos, y aunque no esté permitido, por lo menos exigir la presentación de la vacuna. Obviamente que eso la OMS ha dicho que no, pero siempre hay gente malintencionada que dice: yo me he enfermado, ¿por qué no se van a enfermar ellos? Y van a dar examen. Esto ha pasado, no me estoy inventando. Ha pasado justamente en la clase del ingeniero Juan Carlos Rocha, en que han entrado a dar examen
y 2 alumnos se han enterado que el que estaba detrás de ellos estaba con COVID. ¿Cómo se enteraron? No sé. Ha corrido la voz y han tenido que abandonar el aula inmediatamente y suspender el examen. Yo no quiero correr riesgos, menos para ustedes. Ustedes están empezando la vida, si quieren, están a poco para sacar su título profesional. Y sería injusto de que por uno de estas irresponsabilidades de la universidad ustedes no puedan ejercerla. Por consiguiente, el examen del día lunes ha de ser virtual. ¿Alguna pregunta? Los otros exámenes, no sé. El problema es de que la ola que me asignaron a mí cumplía, porque eran ustedes 96 alumnos. Pero esas movidas que están haciendo en la universidad, de que de repente abren el sistema con el pretexto de que se van a inscribir los PAE. Mentira, no se han inscrito los PAEs. Los PAEs tenían derecho de entrar directamente. Lo que han hecho es abrir el sistema para que entren más alumnos. Entonces ya andaron 96, ya habían superado los 100. Entonces dejamos ya de ser una aula segura. Ya no se puede. Son 126 en vez de los 96 que eran. Ya no cumple. Por eso es que yo he llamado al CPD para cambiar justamente de aula. Me han dicho que no puedo porque yo ya reservé hace tiempo y que las aulas están ocupadas para ese día. Obvio, si la universidad cambia las reglas, no tiene por qué respetar mis horarios, ¿no es verdad? ¿Alguna pregunta? No todo claro. Bien, nos vemos entonces el día de la mañana, vamos a acabar la materia y desde el día martes vamos a empezar el proyecto. Que tengan muy buena noche. Hasta luego a todos. Se sigue, buenas noches.